Hola, ¿qué tal, amigos? Nos encontramos el día de hoy en un nuevo episodio del podcast La Doctora Sensual. Hoy con un invitado diferente, porque se dedica a las ciencias políticas y resulta que vive lejos, muy lejos. Con nosotros, Arturo. Mucho gusto, gracias por la invitación, Giovanna, y pues muy feliz de estar aquí, tener la oportunidad de compartir un poco con ustedes y platicar un poco de lo que les interese saber. Muchas gracias por hacerte tiempo en tu agenda tan ocupada. No es sarcasmo, no es carrilla, no, pero sí. Arturo, nos visitas desde Alemania, ¿verdad? Así es, yo tengo 8 años viviendo en Alemania, soy oriundo de Mexicali, estudié Derecho en la Universidad Autónoma de Baja California en Mexicali y después, durante mis estudios estuve también aprendiendo el idioma alemán y cuando terminé mi carrera fui a Alemania, me quedé a estudiar una maestría y después hice mi doctorado allá y estoy desde hace 8 años viviendo en Alemania, en una ciudad que se llama Weimar, y trabajo en la Universidad Friedrich Schiller de Jena, Alemania, en el departamento de Derecho, donde imparto las clases de Historia del Constitucionalismo español, mexicano y latinoamericano. Y además trabajo como analista político para cadenas de televisión internacional como Sputnik, RT en Español, Hispan TV, La Comuna de España y Telesur principalmente. Muy interesante. Y cuéntanos, ¿cuántos años tienes y cómo fue que te decidiste irte a Alemania? ¿Por qué escogiste Alemania? Bueno, primero que nada, acabo de cumplir años hace una semana. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Sí, cumplí 40 años y la verdad es que nunca fue mi plan quedarme en Alemania. Nunca fue mi plan realmente estudiar alemán. Yo siempre, no sé por qué, siempre quise estudiar ruso. Y cuando fui al centro de idiomas de la UABC no había ruso. Entonces me tocó escoger y había italiano, francés, japonés y alemán. Italiano, pues yo pensé que no había mucha gente que hablaba italiano, que no me servía mucho, la descarté. Japonés, siempre me ha gustado el anime, el manga, todo eso, pero pues nunca hubo la necesidad de hablarlo, siempre ha estado traducido o doblado. Entonces me quedó entre francés y alemán y a mí el sonido de la R del francés, de la O, y eso como que nunca me gustó. Los sonidos nasales, sí, ¿no? no se me daba y por eso escogí alemán. A mí sí se me dan muy bien. Sí, mira, a mí no, para nada. Entonces escogí alemán y resulta que la R de alemán es igual que la francés, pero bueno, lo evité en ese momento y estudié alemán. Y una cosa fue llevando a la otra. Yo estuve en Alemania aprendiendo alemán primero, trabajé allá y me di cuenta que en Alemania tú puedes aplicarte para una maestría gratis, completamente gratis. No es como en Estados Unidos que las universidades cuestan un montón, es gratis. Entonces yo me apliqué con mi licenciatura que tenía de UABC, me aceptaron y me fui para allá y así me fui quedando. Ahora tengo tiempo trabajando en la universidad y estoy pensando quizá en volver, pero no lo he decidido. Estoy por el momento allá todavía. Entonces, ¿fue cuando estabas allá que decidiste quedarte allá? Sí, en realidad yo estuve primero por el idioma, como te dije, y yo no sabía que el sistema educativo alemán era tan accesible y tan barato. Entonces, una vez estando allá, conocí a otras personas que también eran extranjeras, que estaban estudiando, y les pregunto cómo es que había sido su camino para quedarse allá. Yo solo por curiosidad, no era mi intención. Y me comentaron y me pareció que era algo bastante sencillo. Me hubiera salido igual o peor o más de caro en una maestría, inclusive en una universidad pública en México. Entonces, como yo ya tenía la experiencia de trabajar allá en ese momento, tenía trabajo, entonces dije, bueno, me quedo aquí, aplico para una maestría y así fue como fui quedando poco a poco. Pero realmente nunca fue la intención desde un principio el quedarse allá. Es fácil entonces relativamente conseguir una beca para estudiar allá y... Pues ojalá. Yo nunca he recibido ni un peso del gobierno alemán o del mexicano para estar en Alemania. Yo siempre me fui con mis propios recursos. Más o menos como cuánto... Bueno, estamos hablando de el último semestre que yo pagué allá cuando estaba todavía enrolado como doctorante. Fue de alrededor de 240 euros. Yo creo que debe estar ahorita en 300 y algo. Son alrededor de 6,000 y algo pesos el semestre. El semestre.
Y eso te incluye todo el transporte en la ciudad donde tú vives y el tren en el estado donde tú vives. De hecho, es una cuota para el transporte público, no es una colegiatura. La universidad no recibe ese dinero. Órale. Qué padre. Entonces, bueno, relativamente, si te vas a comparar con muchas escuelas de aquí, pues te sale incluso hasta barato, ¿no? Sí, o igual, nada más el problema de solventar tus gastos allá, ¿no? Yo, la verdad, tuve que trabajar de ilegal porque mi visa de estudiante no incluía la cantidad de horas de trabajo, o no me las permitía, que hubieran sido suficientes para yo costearme mis gastos allá. Mis padres no me estaban ayudando, no tenían la manera tampoco, entonces yo tuve que trabajar de ilegal en la construcción, en restaurantes, en todo tipo de estas cosas. Pero las personas, los jóvenes que ahora se van con beca, ya sea de México, del CONACYT, o de Alemania, del DAAD, pues la tienen bien fácil, la verdad. O sea, reciben alrededor de 1,000 y algo euros al mes, que es suficiente y más para vivir tranquilamente como estudiante en Alemania. Entonces, como 1,000 euros lo haces para vivir como estudiante en Alemania. Como estudiante, definitivamente. Digo, viviendo en un cuarto, compartiendo una casa o un edificio con alguien, con 3 personas o 2, no hay ningún problema. Suena bastante accesible, ¿no? Porque te digo, ni aquí. No, aparte es como, lo comparamos a veces con otros países industrializados como Estados Unidos y pensamos que es como allá de 1,000 y feria de dólares, ¿no? Un cuartito. La pura renta. Ajá, la pura renta del, no sé. Un cuartucho. Ajá. No, allá es diferente. Esto sí es diferente, sí. Ok, entonces la calidad de vida es mejor en eso. Pues digamos que es más barata. Digamos que es más barata. El estilo de vida también es diferente. No es un estilo despilfarrador como los norteamericanos, que cada quien tiene que traer un Atajo, una Suburban. Obviamente eso no existe. Los estudiantes allá nadie tiene carro. Solamente las personas muy pudientes le dan un carro a su hijo en Alemania. Todos andan a pie o en bicicleta. Es otro estilo de vida, obviamente. Definitivamente. Y también haces tatuajes, ¿verdad? Bueno, eso es una actividad paralela que ya por desgracia he dejado desde hace ya un buen tiempo. Pero sí, yo estaba tatuando durante mis estudios de la licenciatura en Mexicali. En aquel tiempo no era como ahora, que hay mucha gente que ya tatúa. En aquel tiempo era algo que solamente los cholos, entre comillas, hacían, ¿no? Había 2 o 3 personas en Mexicali que hacían tatuajes. Y en ese momento yo estaba muy metido en la escena punk de Mexicali y me daba cuenta que no había tatuadores que hicieran trabajos así como más rockeros, más panquillos. Entonces me pedí una máquina por internet y empecé a dibujar, a tatuar, porque mi padre trabajaba como dibujante profesionalmente. Y de ahí me venía a mí también el gusto por el dibujo y con mis amigos empecé a practicar y tuve la oportunidad de hacer una buena cantidad de trabajos durante mis estudios de licenciatura y ahí más o menos salía para las caguamitas en las banquetas en aquel tiempo, en los principios de 2000 más o menos, cuando estaba estudiando. Yo terminé mi carrera en el 2006. En el 2006. Sí. Y ya de ahí es cuando te decides. Salgo de la universidad, trabajé un tiempo en gobierno del estado, en la Contraloría General del Estado, alrededor de medio año, y después me sale una oportunidad para irme a Alemania a estudiar 6 meses el idioma intensivo y me voy. Y ya de ahí mi vida desde el 2010, digamos que ha sido ir y venir, y desde hace 8 años permanente allá. ¿Y cuál fue el primer trabajo que tuviste? Mi primer trabajo fue trabajo en una construcción de casas, habitaciones. Y fue una experiencia muy buena que me ayudó a aprender alemán súper rápido porque era un área rural donde trabajaba con puros alemanes de pueblitos que tienen un dialecto muy fuerte. Y eso me ayudó a entender el idioma hablado a la velocidad real, no como en los libros, clases, ¿no? De los audios de que ich, bin, bla, 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 bien despacito. Y aparte fue mi primera experiencia, mi primer contacto con la cocina alemana, porque todas las pausas de mediodía que hacíamos, nos íbamos a comer aquí a una como fondita, lo que pudiéramos decir, una fondita de una señora ya muy mayor que cocinaba pura comida tradicional alemana. Entonces, durante todo ese tiempo que yo trabajé, no solo aprendí el idioma, sino también la cultura culinaria. ¿Qué ha sido lo más raro que has comido allá? Bueno, no sé si es raro, pero algo que yo no había probado es, por ejemplo, jabalí. Jabalí, caracoles también. Y algunas cosas que aquí no son muy comunes, por ejemplo, allá en la mañana, sobre todo en el trabajo de construcción y en los restaurantes donde no hay mucho tiempo, se acostumbra a veces
desayunar un pan con carne molida cruda encima. Carne molida cruda con sal y cebolla. Ajá. Eso es, por ejemplo, algo que aquí no se nos ¿Y te ocurriría. gusta? Al principio no, pero luego le vas agarrando. Le vas agarrando el sabor. Pero no es el problema tanto del sabor y eso. Es más bien la idea de que es crudo y de que puede tener, no sé, ¿no? Sabes, como algún tipo de bacteria. Exacto. Ajá. Entonces, eso es más bien lo chocante, ¿no? Aunque en Alemania obviamente hay unos estándares de tratamiento. Sí, entonces yo no me aventuraría a hacer eso aquí tan fácil. ¿Cómo pero, no? Aunque bueno, hay que tener un poquito de confianza. Con los de la ley, ¿no? Que pegan sí. un pedazo de carne. Con el señor de los raspados, ¿no? Ándale. Ajá. Eso y hay algo parecido a la moronga. Que a mí me gusta mucho yo me imagino que sí. Y esta te va a gustar más, ¿eh? Porque es en forma de salchicha. Sí, es una salchicha de sangre de puerco. Ok. Y de hecho, ni en Alemania. Moronga de sangre. Imagínate. Moronga de carne, sí. Eso ni siquiera los alemanes, todos son muy fan de eso. Entonces, es difícil acostumbrarse a algunas cosas. Pero yo creo que es como todo, ¿no? Necesitas un tiempo de adaptación. Había cosas que antes no las podía ni ver. Y ahora es como frijoles, ¿no? Ajá. Sí. Y cuéntanos, después de eso, ¿cuál fue tu primer trabajo formal? O el trabajo más... Sí, el primer trabajo formal que tuve fue en una tienda, como una papelería, más o menos así, parecido. Es un medio tiempo que tenía. De hecho, eso es interesante. En Alemania el problema no es encontrar el trabajo. El trabajo ilegal es difícil, no es como en Estados Unidos, en cualquier lugar te agarran. Es algo muy complicado de conseguir. Tiene que haber mucha confianza de una persona que realmente, amigo de amigo, que te haga un favor. Pero lo que sí es complicado en Alemania es conseguir un trabajo de tiempo completo. Hay como mucha precariedad de trabajo de tiempo completo, un trabajo que te alcance, digamos, para solventar todos tus gastos. Hay una precariedad en cuanto al espacio laboral, en el sentido de que no tienes que hacer nada más para ganarte la vida. O sea, hay mucha gente que tiene un medio tiempo aquí y hace otras horas por allá y todo esto. Es muy celoso. Entonces. Sí, porque en la ley laboral alemana se te ofrece primero, por lo general, un contrato de 2 años a modo de prueba y después el patrón tiene la obligación de contratarte o dejarte ir. Entonces, muchos patrones hacen eso, te hacen un contrato de 2 años y van cambiando de... No como aquí, los contratos de 6 meses que se vuelven de 8 años y nadie lo respeta. Sí, es un problema en ambos lugares, ¿no? Es una variante distinta, pero también tienen ellos otra variante que es el mini job, que es un trabajo que paga, creo que ahora máximo 500 y feria euros al mes. Yo solo hago blowjobs. Pero no a minis, ¿verdad? Pero no minis, no, tienen que ser completos. Mini job es eso, es un trabajo de horas limitadas por las cuales el patrón no tiene que pagar derecho social al trabajador. El Estado lo hace. Entonces, obviamente, al patrón alemán le conviene más tener a 5 o 6 mini jobbers que a tener una persona de tiempo completo. Entonces, esto hace muy precaria el mercado laboral. Ok, entonces se los agarran esos, ¿no? Claro. Generalmente, y tienen que forzosamente tener documentación. Sí, eso sí. Entonces, por eso hace más difícil el trabajo ilegal. ¿Cuánto tiempo te tardaste en arreglar tus trámites de aquí? Dijiste, me voy a quedar, voy a empezar con mis trámites migratorios. No, eso es muy sencillo ya. ¿Pero cuánto tiempo más o menos? Creo que 2 años, 1 año y medio. O sea, te quieren allá. Bueno, es que cuando tienes un trabajo ya es lo más sencillo. Bueno, es que aquí conocemos muy distinto el caso en Estados Unidos. El caso en Estados Unidos es vas, metes tus papeles, aunque no estés haciendo nada, ¿no? Y a esperar y todo esto. En Alemania tienes un trabajo, ya está. O sea, hay unos requisitos que si tienes un trabajo que te pueda mantener a ti y tienes un contrato fijo, Alemania no te puede decir que no. En su ley está. Es tu derecho. Entonces, no es de que, déjame ver si te doy la chance o algo así, ¿no? Inclusive te puedes quejar. Puedes recurrir la decisión de la ¿cómo le llaman? Del servicio de extranjería, por así decirlo. Si la primera decisión del servicio de extranjería es negativo, tú puedes recurrir esa decisión apelando a los tribunales alemanes y los pueden obligar a darte tu permiso.
Y ya haciendo tu trabajo, lo que te compete en ciencias políticas y, bueno, todo el tema legal. Sí. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a un trabajo formal de estos? Bueno, ¿Y qué te llevó a donde estás ahorita? Sí, de hecho fue un poquito también circunstancial. Yo estaba terminando mi doctorado en Derecho. Mi doctorado es sobre cuestiones de teoría del Estado y estas cosas aburridas. Y cuando termino ahí, entra un coordinador en un departamento de la universidad, un coordinador que venía de la Ciudad de México. Entonces esta persona quiere meter un poco más de materias en español. Tenemos un programa donde los alumnos aprenden, por así decirlo, derecho ruso, derecho francés, derecho de Irlanda en los idiomas originales. Entonces me pidió a mí o me comentó que si hubiera una oportunidad para ofertar algunas materias de derecho constitucional o derecho penal o lo que sea mexicano, hablado en español para los alumnos alemanes. Entonces ahí salió la oportunidad y empecé a trabajar ahí. Y es interesante porque a pesar de que son muy pocos alumnos por semestre, obviamente no hay muchos alumnos alemanes en la universidad que hablen español y que estén interesados en el tema. Es interesante porque de repente inclusive tengo alumnos españoles, ¿no?, que están de intercambio en Alemania y como hablan español, pues toman mi materia. Entonces es algo interesante. Esa fue la primera oportunidad que me salió. Y ya estando ahí en la universidad, en algún momento, en algún evento que yo estuve, me entrevistaron para una cadena de televisión rusa que es RT. Y después me siguieron solicitando. Y bueno, una vez que ya estuviste en una cadena de televisión, una vez que ya te haces visible. Te haces visible de repente. Yo creo que ellos tienen sus propias conexiones, claro, ¿no?, entre cadenas. Y de repente me empezaban a llegar mensajes de otras, ¿no? De repente me mandaron una invitación de Indus TV, que es Pakistán. Jamás había pensado que hubiera tenido oportunidad de comentar para una cadena de televisión en Pakistán y creo que es la conexión que se dio entre RT y gente que solicita comentaristas de ciertos temas, sobre todo de México, ¿no? Comentaristas en inglés o en alemán que hablen sobre la temática mexicana, pues obviamente allá es difícil conseguir. Entonces me imagino que ellos tienen su base de datos en los que comparten contactos. Pues, y esa transición, me imagino que pues, uno estando de estudiante, te fuiste solo, ¿no? Sí. Entonces, estando de estudiante es una cosa, pero ya salir al mundo tú solito y decir, me quedo, y aparte el ver así como que qué va a pasar conmigo, cuál es el paso siguiente, ¿cómo lo viviste? Yo creo que es mucho más fácil cuando estás joven. Ahora me parece a mí más difícil. Ahora, como te digo, estoy inclusive pensando en regresar, porque cuando uno es joven no piensa en que los padres están viejos, no piensa en que la familia, los pequeños están creciendo y no estás ahí, las sobrinas, los sobrinos, etc. Y tampoco piensas en que cada vez que vengas a México va a haber menos familiares vivos. No piensas, en ese momento yo no pensaba que podía pasar algo como el COVID o cuestiones de este tipo. Yo cada que vengo a México, a veces es una vez al año, por lo general es una vez al año, a veces un poquito más, hay menos familiares vivos y hay más amigos en centros de rehabilitación. Que ese también es otro drama muy grande que veo. Mi generación, muchos de mis amigos hombres han tenido muchos problemas de drogas y de todo tipo, y a mí me parece muy, muy feo esto, como cada que vengo, ver cómo ha involucionado en algunos aspectos mi círculo de amigos y de familiares y en los problemas que están, y uno se siente fuera de todo esto, y eso es obviamente reciente, ¿no? O sea, cuando yo me fui al principio, los retos son otros, son personales básicamente, son de adaptación, de no sentirse solo, de el idioma, las costumbres y todo esto, pero son mucho más fáciles. También, claro, depende el factor personal, cómo es tu carácter, cuáles son tus gustos, tus hobbies. En ese sentido yo creo que la tuve más fácil porque yo nunca fui una persona apegada a la comida mexicana, que si no puede comer sin su salsita y lo que hace mi mamá y las tortillas y todo eso. Hay gente, y así es cada uno, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hermana no podría vivir sin su desayuno mexicano. Yo nunca he sido así. Entonces creo que eso me lo facilitó un poco. También en cuestión de la familia ha sido muy familiar, pero desde chico era de esos niños que se quedaban todo el verano con una tía y, o sea, con los primos y cosas de estas, ¿no? Desapegado, digamos. Y eso me ayudó, pero no lo hace tampoco fácil.
Sí. Es difícil, de todas maneras. Sí. Además, sin mencionar que la cultura alemana no es como irte a Colombia o a Venezuela, donde son más o menos parecidas las costumbres, la gente es cálida, es amistosa. En Alemania es todo lo contrario, ¿no? Es una sociedad muy fría, muy difícil de entablar amistad con las personas, el clima es frío y las costumbres son distintas y hay mucho choque cultural, definitivamente. ¿Y cómo lo vivió tu familia? ¿Qué te decía tu familia? Yo creo que al principio estaban un tanto nada más orgullosos de que no creo que nunca se lo imaginaron que fuera a ser tanto tiempo. Y estaban orgullosos quizá de que, mira, mi hijo está para allá y está haciendo esto, está haciendo aquello. Y luego ya como que empezaron a pensar, oye, ¿cuál es el plan? ¿Cuándo te regresas? Y ahorita que ya están mis padres más viejos, sí los veo un poco más nostálgicos, sí los veo un poco más preocupados de cada que me voy, si nos vamos a volver a ver. Creo, lo veo en los ojos, ¿no? De que no sea cierta incertidumbre de, ok, ya se regresa otra vez, espero que nos volvamos a ver. A pesar de que no están en una condición grave o algo así, a cierta edad ya empiezas a ver problemitas claro, de salud, ¿no? O sea, sí, ¿no? Y aparte de cuestionarte como cualquier otra persona, si uno lo hace, ¿no? Y si los accidentes pasan cada día y cualquier cosa y toco madera, pero ya a cierta edad ya no sabe uno cuándo, ¿no? Cualquier cosita puede pasar y yo creo que el COVID nos enseñó a todos que nadie tiene la vida comprada, ¿no? Ni siquiera a una edad más o menos joven. Y a eso ahorita te iba a preguntar, ¿cómo viviste el COVID allá? ¿De qué lado? Pues la verdad en ese momento yo sentí que estaba en una situación casi a la mejor un poco más segura por la cuestión de la infraestructura, digamos, de Alemania, que es un país de primer mundo y fue un país de los primeros que empezó a producir su vacuna, ¿no? La Pfizer y todas estas cosas son de hecho de farmacéuticas alemanas. Y creo que en ese sentido a mí me fue bien. Yo realmente oficialmente nunca he tenido COVID, al menos nunca me han diagnosticado con COVID, puede que lo haya tenido, pero a lo mejor asintomático nunca tuve. ¿Y si es, va a ser en tu visita aquí a México? Yo creo, y me vacuné y todo, pues, pero sí vi de todas maneras problemas allá y muchos muertos, obviamente, igual que en México, pero yo creo que en lo general me fue bien, para no haber estado en mi casa con mis seres queridos y tampoco toco madera de nuevo, ninguno de mis familiares, afortunadamente, falleció. Sí, tuve algunos ahí bastante enfermos y conocidos de conocidos, amigos de mis padres, obviamente, en esa edad que sí, lamentablemente, pero en lo personal, la verdad, creo que me fue bien. ¿Sientes que eso fue, como dices tú, ¿no? Tu perspectiva de las cosas era cuando recién te fuiste, cambió cuando se vino la pandemia? No la pandemia, yo creo que la pandemia no cambió nada, pero sí me hizo, digamos, recordar ciertos temores o pensamientos que ya tenía, ¿no? Porque ya en la pandemia vino cuando yo estaba ya desde hace que empezó la pandemia en 2019. 2020. Yo ya tenía ya 4 años. Entonces la pandemia recordó eso de, ok, ¿cómo ves tú la cuestión de regresar o no? Porque en cualquier momento puede pasar algo así. Y no me replanteó, pero sí me recordó lo que ya sabía yo y que con el tiempo se ha venido más, o sea, agudizando, ¿no? Con la edad y la cuestión de la salud de mis padres y esto, pero digamos que la perspectiva del trabajo, de las oportunidades o de la toma de decisión en concreto no cambió mucho, salvo que lo puso otra vez sobre la mesa, ¿no? Sí, ya te dijo, ey, sí. A ver, decídete, ve, ya tienes que ir viendo un plan, mijito. Así es. Sí. Y ahorita me dices que también trabajas con Sputnik y ¿en qué se trata? ¿Qué es los principales temas? Pues mira, lo más importante sí, que no, ves. es que son cadenas de televisión que tienen una visión alternativa de lo que aquí, al menos en la frontera y en México, escuchamos, sobre todo en la narrativa norteamericana, que estamos inundados de las compañías noticieras de los Estados Unidos, ya sea NBC o CNN y todas estas, y pues no se diga de los medios impresos digitales, Washington Post, New York Times, bla, bla, bla. Entonces estas cadenas que son de origen de países que están, digamos, en desacuerdo con los Estados Unidos, ya sea Rusia, Irán, Venezuela, etcétera, también tienen una postura y una perspectiva diametralmente opuesta, obviamente, a los Estados Unidos y tienen argumentos que quieren dar a conocer. Entonces, cuando ellos entran en contacto con personas como yo, que también tienen una opinión
distinta. Sobre lo de acá, ¿no? Distinta a lo de los Estados Unidos también, no porque yo sea ruso, obviamente, ni porque sea iraní o venezolano, pero porque conozco bien la política norteamericana viniendo de la frontera y haberlos lidiado y sufrido tantos años también a los vecinos del norte, es que me he formado una opinión completamente distinta a la de la propaganda norteamericana. Y es por eso que estas cadenas de televisión buscan a personas que tengan una opinión crítica. Interesante también que nunca estas cadenas me han pedido que opine en un sentido. Nunca he tenido algún tipo de censura o que hayan recortado algún comentario que yo he hecho. Es simplemente que coincidimos, por así decirlo, en algunos temas. El más reciente tema, por ejemplo, que ha estado muy fuerte es, pues, desde que estoy allá y porque es en Europa la guerra en Ucrania y Rusia, por ejemplo. ¿Cómo se vive allá este tema? ¿Cómo afecta, pues, toda esa...? Pues ha sido bien interesante, ¿eh? O sea, obviamente es un drama, es un conflicto catastrófico que le ha costado ya la vida a miles de personas en ambos lados, de Rusia y Ucrania. Y también ha costado muchas libertades en Alemania en concreto y en Europa, pero en específico en Alemania. Lo primero que se murió en Alemania fue la verdad y las fuentes, porque lo primero que ocurre es que empieza la censura de medios prorrusos o medios que compartan la opinión de Rusia, no necesariamente siendo rusos. Entonces, el público alemán no tiene la capacidad ni las formas de hacerse de la postura de uno de los países que están en conflicto. Entonces, cuando tú simplemente te cierras a los argumentos de uno de las partes, porque a priori lo condenas como el culpable, ¿sí? ¿no? de la guerra, entonces pues obviamente ya le quitas a la población la posibilidad de hacerse... conocerlo demás, del otro lado, ¿no? Exacto, entonces eso lo hemos vivido muy fuerte. Yo, por ejemplo, estuve trabajando un tiempo en paralelo con la universidad, estuve trabajando como asesor jurídico de la fracción en el ayuntamiento, la fracción de los, que le llaman aquí los regidores, ¿no? Lo que serían los regidores en la ciudad, del partido de izquierda. Y en un momento, porque yo hice un comentario en un grupo de Telegram donde estábamos coordinando trabajo, hice un comentario como en el sentido de que Ucrania pues tampoco es la blanca palomita. Y en ese momento me sacaron del grupo, me censuraron a mí. Y de izquierda, ¿no? Donde diríamos, ok, a lo mejor ahí tienen una visión un poco más amplia o algo. La censura está muy fuerte. A grandes rasgos, ¿cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que tú ves allá que origina este conflicto? Digamos, vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo simplista, bueno, la explicación simplista que nos venderían los medios alemanes y el medio estadounidense y aliados sería que en 2022, hace 2 años, Rusia invadió Ucrania sin ninguna razón militarmente y hay una guerra ahí. Y si uno lo ve desde este punto de vista, de una manera así mecánica, donde las cosas simplemente aparecen de la nada, sin ninguna conexión una con otra, pues sí, es verdad. Rusia... De repente apareció y ya dijo, hoy te voy a invadir. Así es, porque obvio a Putin se le ocurrió ese día, ¿no? O sea, así suceden las cosas. Ay, Putin. Ay, Putin. Mi pariente. Ahora, obviamente las cosas, como sabemos, no ocurren así en la realidad, ¿no? La realidad no es mecánica, sino es dinámica, es dialéctica y hay conexiones, cosas con otras. Entonces hay un conflicto ahí en Ucrania desde el 2014, cuando el gobierno estaba en negociaciones con la Unión Europea en aquel momento. La Unión Europea le pasa ahí un papelito, una propuesta al presidente en aquel momento, Yanukovych, ofreciéndole una asociación económica comercial con la Unión Europea. Y dentro de ese papelito, leyendo en las letras bien chiquitas, ¿no? Como en los paquetes esos de medicinas. Los contratos que te dan. O tu doctora, cuando sale ahí, aplica que los medicinas, ¿sabes? Los efectos colaterales. Los efectos secundarios. Ándale. Ahí en los efectos secundarios, Rusia, que no es tonta, los leyó bien y decía que Ucrania tenía que darle la exclusividad económica, mercantil, comercial a la Unión Europea.
O sea, todo ese tiempo, Todo va para allá. todo Nada lo que, se sale de ahí. exacto, todo lo que Rusia comerciaba hasta entonces con Ucrania, pues tenía que cambiar completamente hacia la Unión Europea. Y en otro rengloncito más chiquito, había otra condición de que tenían que entrar en una cooperación militar. Ucrania y la Unión Europea. Como todos sabemos, la Unión Europea es básicamente sinónimo de la OTAN, el enemigo número 1 de Rusia. Obviamente a Putin no le pareció esta idea y le dio una contraoferta al presidente Yanukovych donde decía, te vamos a ofrecer tanto esto y esto y esto, tú puedes hacer negocios con la Unión Europea mientras no sea de exclusividad y aparte te voy a dar subsidios en el gas y otras cosas que Ucrania le debe a Rusia desde hace miles de años, bueno, decenas de años. Entonces Yanukovych se echa para atrás en ese acuerdo con la Unión Europea. Ay, siempre no, dijo mi mamá que siempre no, pero la gente ya estaba emocionada, ¿no? La gente pensaba que ya iban a entrar en la Unión Europea y al ucraniano promedio, jodido, sin trabajo, es un país en bancarrota. Chiquito. Sí, a ese individuo ucraniano que solamente está viendo por lo mejor de sí y su familia, pues para él la Unión Europea representa una apertura. Exacto, ¿no? Y no solamente como que al país le va a ir bien, eso le importa poco. Para él es, me voy a trabajar a Alemania. Ajá. Me llevo a mi familia. Es lo que está ocurriendo ahorita en la guerra. Entonces, esa echada para atrás representó como que la caída de todas las esperanzas, que ni siquiera estaban en el acuerdo, pero la gente se lo imaginaba, que de eso, ahí es la entrada a la Unión Europea. Entonces se viene todo el golpe de Estado, famoso Maidán y bla, bla, bla. Y en ese conflicto hay unas regiones de Ucrania que ni siquiera hablan ucraniano, que habían sido parte de la Unión Soviética, eran rusos de ahí, y les dicen, pues a mí no me gusta eso de la Unión Europea, nosotros queremos ir con Rusia. Y ahí empieza básicamente una guerra civil que se extiende desde el 2014 hasta ahora 2022, en que Rusia decidió entrar, con razón o no, a apoyar a esa gente que, nos guste o no, con razón o no, no quieren estar en Ucrania, que es una realidad. No lo puede negar ni Ucrania ni los estadounidenses. Allá hay gente que habla ruso, se siente rusa. Y que quiere salir. Sí. Así es. Como yo, que soy pobre, pero me siento rica y yo quiero yo soy un trans flaco. En realidad estoy fuerte. Tengo músculos, soy una bestia, pero ¿sabes? Estoy en un cuerpo atrapado. Atrapado en un cuerpo, que no tiene. Pero sí. A mí, por favor, me respetas y me dices a mí Calilla acá. A mí. El mamado. Arturo, sí, el mamado. Así es. ¿No? La realidad se percibe diferente. ¿No? Claro. Entonces, todo este conflicto se da por el golpe de Estado que se viene. Fíjate lo curioso, es un proyecto que es europeo. En las manifestaciones contra el presidente Yanukovych, exigiéndole que firme el acuerdo, estaba presente ni más ni menos que el secretario de Relaciones Exteriores de Alemania en las manifestaciones. Imagínate tú que Lavrov, el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia, se le ocurre ir a una manifestación en Washington en contra de Joe Biden. Imagínate ese escenario, ¿no? O sea, es increíble. Sí. Increíble que un país soberano, o el mismo México, estaremos muy jodidos y lo que yo quiera, pero yo creo que jamás aceptaríamos, sería un escándalo mayor, que ya no diríamos el secretario de Relaciones Exteriores, el embajador gringo, vaya a una manifestación de la oposición, cualquiera que sea el gobierno, ¿no? O sea, sería una afrenta, sería un insulto. Y allá, como si nada. Es un proyecto europeo. La Unión Europea quería conseguir el mercado ucraniano y poco le importó las consecuencias que esto pudiera tener, porque ellos sabían perfectamente con quién estaban lidiando. O sea, Putin no se caracteriza por ser la persona más pacífica y tranquila, y o sea, es una persona que responde, ¿no? O sea, es de huevo. ¿Se va a hacer esto? ¿Se va? Sí. Sí, yo creo que todo el mundo, hasta sus detractores, estarían de acuerdo que es una persona de armas tomar. Literalmente, ¿no? Entonces, de armas. Sí, entonces digo, ¿a qué están jugando? Están jugando con una potencia nuclear. Rusia es la segunda potencia nuclear después de los Estados Unidos, y pues el que busca encuentra. Y ahora se quejan, ¿no? Se quejan y hacen parecer a Rusia como el gran malo de la película, el cucuy. Putin va a venir a tu país, ya que acabe con Ucrania vas a seguir tú, y se va a llevar a tu mamá y a tus niños, y cosas ridículas, cuando lo mismo hizo Estados Unidos, o peor, con Afganistán, con Irak, con
toda la lista que nos guste. Desde... Y lo sigue haciendo, ¿no? Con países que, exacto, que de repente... Y no hay ni una consecuencia. Bueno, ya no digamos, a Rusia le han, inclusive a los deportistas que ni la deben ni la temen, ¿no? Los han excluido de los campeonatos internacionales de todo tipo. Le han bloqueado las cadenas de televisión, le han bloqueado las cuentas bancarias, todo. Yo no recuerdo, si ustedes lo saben, por favor, recuérdenme, que en alguna de las decenas de guerras que Estados Unidos ha hecho, le hayan siquiera impedido ir a una olimpiada o le hayan sancionado económicamente a algún país por alguna de sus múltiples guerras. Entonces, es ridículo lo que estamos viendo. Yo cuando vi esta reacción, esta escalación de la paranoia en Europa, me quedé pensando, va a ser muy difícil para ustedes ahora mantener este ritmo, ¿no? En la próxima guerrita que se aviente Estados Unidos y tengan que reaccionar igual. Al menos yo esperaría eso, moralmente hablando, que la próxima guerrita que haga Estados Unidos también reaccionen igual de vamos a bloquearte y vamos a sacar a tus deportistas y todo esto, porque es realmente una doble moral que es evidente. Sí, por ejemplo, ahorita que se acaban de aprobar recursos, ¿no? Que Estados Unidos acaba de aprobar los recursos para... ayudar a Ucrania. Ayudar a Ucrania, ¿no? Que no estamos viendo ese lado, ay, qué bueno que Estados Unidos, bla, 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 y que esté ayudando acá a Ucrania, pero no estamos viendo tampoco este lado, ¿no? Y aparte de que Estados Unidos está como el papá que adopta a los niños de otro, pero no cuida a los suyos, ¿no? Claro. Es como que, güey, hay un chingo de homeless acá. Sí. O sea, estás viendo la sociedad de Estados Unidos caerse en pedazos a pura heroína, droga y fentanilo y lo que tú quieras, pero tienen muchas aspiraciones en el exterior, ¿no? Vamos a ayudar a Ucrania, porque si Ucrania jala con nosotros, ahora, o sea... Sí, y lo patético es que ya ha ocurrido en otras ocasiones que agarran a cualquier titerete de otro país para hacer el trabajo sucio, porque esta no es una guerra solamente Ucrania-Rusia, básicamente se está peleando con las armas de la OTAN. Ucrania tiene tiempo que por sí misma no tendría para tirarle ni un balazo ya a Rusia, o sea, sus arsenales y su material se ha terminado desde hace rato. Está peleando, sí, con vidas ucranianas, pero con armas no ucranianas, con armas del exterior, que le está proveyendo la OTAN. Sí, son los... Pues, es que sí, como dices tú, sí. no podría... Es Rusia. Claro. Ahora sí que Rusia es contra todos estos que están acá. Y es lo peligroso. Otra vez volvemos a lo mismo. Rusia tendría en el tema jurídico un casus belli. Rusia podría perfectamente argumentar que está en guerra con Inglaterra, con Alemania y con todos los que le proveían de armas a Ucrania y perfectamente pudiera atacar legítimamente en Londres o Berlín. Es Putin, este loco que nos retratan como un maníaco y como una persona desequilibrada, es Putin el que ha tenido un poco la cabeza fría de no hacerlo, ¿no? Y se nos olvida también que en la Duma, en el Parlamento ruso, hay gente que le está pidiendo a Putin desde el 2014 que invada Ucrania. O sea, esta persona, Putin... ¿Se ha estado aguantando? Sí, ha estado restringiéndose. Él se ha estado comportando, digamos, de una manera calibrante. Y hay generales halcones, como decimos con los gringos, halcones rusos que tienen años queriendo hacer una guerra con la OTAN. No solamente hay guerreristas en Estados Unidos, también hay guerreristas en Rusia. Y si ha habido una persona que más o menos los ha tenido a raya, es Putin precisamente. Entonces, esta relativización y esta exageración de que Putin es el diablo me parece más peligrosa en ese sentido todavía, porque quién sabe, si no estuviera Putin, quién sabe quién estuviera. Estaría Estados Unidos liderando todo. Bueno, me refiero a que si no estuviera Putin, me refiero a que otro ruso estaría ahí. Ah, ok. O sea, hay otros... Alguien un poquito la cabeza más fría, ¿no? Porque, o sea, dices, es una potencia nuclear. O sea, ya la chingada te voy a... El número 2 de Putin, Dmitry Medvedev, es más bélico que Putin. Entonces, si no está Putin ahí, lo más probable es que estuviera Medvedev y ya quién sabe qué hubiera pasado. ¿Cómo proyectas esto? ¿A dónde va? Pues yo creo que la decisión está sobre todo en los gobiernos occidentales, o sea, en los gobiernos alemán, inglés, gringo, sobre todo, obviamente. Si ellos quieren que este conflicto termine, es muy fácil, es solamente dejar de proveer a Ucrania de material, decirle, se acabó esto, ya no
no tenemos ni la capacidad ni el apoyo de las poblaciones para seguir apoyando esto. Hay que entrar en negociaciones con Putin, a lo mejor en una negociación tripartita, a 4 bandas, 5 bandas, los que quieran ellos incluirse, y detener el conflicto lo antes posible, porque a cómo va, esto se va a prolongar y no se ve que Ucrania pueda detener al ejército ruso, que lento, con problemas, con fallos, con errores, con lo que uno quiera, han ido avanzando constantemente, lento pero seguro, y va cada día que pasa, cada mes que pasa, cada ciudad que pierde Ucrania es otra ciudad que no va a volver a Ucrania, o que va a estar en peligro de no volver a Ucrania si se dan negociaciones, si las negociaciones se extienden en el tiempo. Y no se dan en los términos. Exacto. Ideales. O sea, Rusia tenía una pretensión cuando recién empezó la operación militar, que ellos le llaman la operación militar, tenía una pretensión de conservar solamente la península de Crimea y solicitaba a Ucrania que las zonas que estaban contestadas, donde había rusoparlantes, que se hubiera un referéndum, ¿no? Y que pudieran quedar en Ucrania, pero con soberanía. Pero pues lo quieren por las malas. Exacto. Con autonomía. Entonces, Rusia ya invierte dinero, pone muertos, ya no va a pedir lo mismo. No. Pues ya dije, no, pues... Está resentido. Exacto, sí. No. Ahora como la esposa divorciada, Sí, ahora me quedo con los niños, me quedo exacto. con el dinero y ahora Exacto. sí. Y te cállate los hijos. Sí, o sea, obviamente después, unas condiciones son al principio y las otras son ya después de que ya hubo cachetadas, ¿no? De por medio. Y yo creo que va a seguir habiendo cachetadas. Va a seguir Ucrania perdiendo paulatinamente más territorios, poniendo los muertos, porque sí, muy a gusto los gringos y los ingleses diciendo, no, sí, yo te apoyo, pero pues los muertos los pone Ucrania. Uh-huh. Sí, no, es que todo se ve, ay, sí, mijo, ve y peléate. Ándale. Ve y pelea. Si toma, te voy a comprar esto, te voy a dar eso, pero tú agárrate putazos. Exacto. Ajá. El amigo que te dice, no, sí, parte de la madre, nomás que no me digas que te ayude, ¿no? Ajá. Haz de cuenta. Sí, yo me quedo aquí comiendo palomitas mientras te veo en la tele. Sí, y es que mira, es una situación de pura ganancia para ellos, porque si el objetivo es debilitar a Rusia, que Rusia se desgaste, que Putin pierda apoyo de la población en Rusia, pues es perfecto, gane o pierda, los Estados Unidos lograron, digamos, debilitar a Rusia, haciéndola gastar en esta operación militar, la aislaron del mundo, como quiera que sea, ellos no están poniendo ni los muertos ni las ciudades destruidas, los gringos, ¿no? Eso, y aparte el cómo lo ven las demás. Sí, es pura feria, la verdad. Ajá. Y aparte la cosa es de que las clases dominantes en Estados Unidos, los banqueros, los dueños de las armas y todo esto, que es realmente el negocio, ¿no? Están ganando. ¿Por qué? Porque están comprando ellos mismos. Exacto, porque el Congreso norteamericano libera insumos, libera, digamos, tanques, armas, munición, etcétera, de sus propios almacenes, del almacén del ejército de los Estados Unidos. ¿Y tú crees que esos se van a quedar vacíos, esos almacenes? Claro que no. Van los contratos nuevamente a las empresas norteamericanas que proveen. Exacto, entonces ellos ganan. Es un ganar-ganar. Es un ganar-ganar. Lo diferente, y esto es interesante que lo comentamos, lo diferente es en Rusia, donde la mayor parte de la producción de armas son empresas estatales. O sea, el Estado no tiene ningún beneficio en producir más armas o en gastar armas. Nadie gana, o pocas, digamos, empresas privadas ganan en Rusia de una guerra. Es diferente la naturaleza de la guerra en Rusia. No hay una clase, digamos... que se beneficie. Sí, hay productores de pequeñas armas o tecnologías que van para el ejército, etcétera. Pero es lo menos, sí. Las empresas que hacen tanques, que hacen aviones, no son privadas como en Estados Unidos. En Rusia no hay un Boeing que esté proveyendo al ejército de los jets más avanzados. Sí, no hay algo lucrativo, pues. No. Acá es puro lucrar con una guerra que ni siquiera se vive allí. Exacto. Aparte Rusia, pues aparte también está poniendo muertos, ¿no? A nadie le interesa eso. Yo creo que Rusia sobre todo se beneficiaría de una paz pronta. Ucrania ni se diga, que está destruida por completo la zona este del país, pero no hay la voluntad política del otro lado, ¿no? De los que están armando a Ucrania y le están lavando el coco de sí puedes ganar. Ya perdiste otra ciudad, pero no te preocupes, o sea, vamos a contraatacar en un año, qué sé yo, o sea, es una locura. Mientras tanto, pues las poblaciones sufren. ¿Y cómo se vive? Porque me imagino que han llegado gente a pedir asilo político, a pedir ayuda. Sí, es interesante eso también.
hay de todo, ¿eh? Y lo viví yo ya desde la guerra de Siria, porque como dijimos, no se acaba una guerrita cuando ya empieza otra, ¿no? Y lo vivimos en el 2015, que hubo una ola enorme de sirios. Y esto ha también desenmascarado la doble moral del gobierno alemán. Cuando vienen los sirios, como sí hay apoyo y lo que tú quieras, pero ahora que vienen los ucranianos, los sirios pasaron a ser refugiados de segunda categoría, ¿no? No, ya los blanquitos. Claro, los blanquitos. Claro, ahora vienen los blanquitos. Luis, te salvaste. Blanquitos cristianos, aparte cristianos, hay que decirlo, o sea, católicos, creyentes de la religión cristiana. Y bueno, estaban antes los musulmanes sirios y estos, tíralos ahí al refugio, ahí al almacén donde están todos hacinados. Pero los ucranianos no, y vienen y de repente encuentras placas de Ucrania de carros estacionados en el centro de la ciudad, en un departamento todo bonito. Y a los pobres sirios. Sí, y no solo los sirios, los alemanes, porque hay pobreza en Alemania. Y de repente la población dice, bueno, ¿y a mí cuándo me toca? Lo mismo que tú comentaste de los gringos. Unidos, sí. O sea, muy bonitos, se ven muy bonitos ustedes mandando armas para allá, pero ¿por qué no mandan aquí arroz o leche o qué sé yo, no? O sea, sí hay esa doble moral que se ha venido observando, y aparte vemos que uno de los argumentos... ¿Ves? COVID. Perdón, ya vi. Tú me lo pasaste aquí. Uno de los argumentos que decían los rusos cuando inician esta operación fue precisamente que había fascismo, ¿no? En Ucrania, que había racismo contra los rusos, etc. Y me ha tocado a mí verlo personalmente de los refugiados ucranianos que hacen una manifestación cada domingo en la ciudad donde yo vivo a favor de Ucrania y rezando por Ucrania y bla, bla. Y van de repente y sacan sus banderas fascistas. O sea, es real, existe eso. Yo no voy a decir que todos, ¿verdad? Pero sí hay un componente de ucranianos que son nazis, que son racistas. Y están ahí. Y muchos que se han escapado para no ser reclutados en el ejército. Están ahí. Y sí hay un componente de personas de extrema derecha, ucranianos. Como todo, también hay familias y hay de todo, pero puedes ver perfectamente cómo se ha hecho una distinción entre los refugiados ucranianos y los sirios. Sí, es lo que habían dicho, ¿no? Todo el mundo se olvidó de la guerra de Siria, empezó la guerra de Ucrania, pues es que los blanquitos son los que están en peligro. Ahora sí, salven al hombre blanco. Es patético, exacto, patético desde que estuvo la guerra en Ucrania, ya no está, pero en los primeros, te lo juro, 6 meses veías la bandera de Ucrania en todos los ayuntamientos de Alemania, cuando nunca en la vida pusieron la bandera de Siria, mucho menos la de Palestina, porque obviamente eso, ¿no? Pero, o sea, son unos conflictos muy selectivos de ellos, ¿no? En los que ellos se arropan con el manto de la moralidad y la paz en el mundo, etcétera, pero cuando se trata de otros países no hay problema. Y eso es lo que molesta mucho. Eso molesta mucho porque basan ellos toda su política exterior y les encanta darse golpes de pecho y darnos coscorrones a nosotros también, a países latinoamericanos, de que ustedes no son democráticos y que no reciclan y bla, bla, bla. Pero en su accionar son completamente hipócritas. Yo sí reciclo, uso los botes de yogur para guardar los frijoles. ¿Ah, sí? Sí. ¿Botes de yogur? Para guardar los frijoles. Los granos de frijoles. Sí. Ah, muy bien. No, los granos. Ya cocidos. Sí, sí. En el refri. ¿Tú eres de las que separa todavía los frijoles de los...? Ah, sí. Muy bien. Sí. Entonces, ¿que compras el frijol todavía? Ya no. Compro... no. ¿Por peso? Pues, por peso, sí. Sí. Esos son los buenos, ¿no? Sí. ¿Algo más que nos quieras platicar de... de los frijoles? De los frijoles. ¿Te gustan los frijoles todavía, no? Sí, sí, ¿cómo no? Habías dicho que tardaste rato en agarrarle... Sí, al sabor a los frijoles alemanes. Pero son dulces. No me gusta. No, pues nada, yo solamente agradecerte de haberme invitado en la plática y de poder compartir un poco con tu público, ¿no? Un tema que a lo mejor no es muy común aquí, que a lo mejor es como un poco más serio y como que menos depurada o qué sé yo, porque así son estos temas, son cosas serias, ¿no? Platicar de guerras y todo esto no es como que me puedo estar riendo a cada rato aquí, pero son cosas interesantes que pasan en el mundo y que por lo general nosotros no tenemos mucho acceso a esa información proveniente de allá, ¿no? De primera mano, obviamente, porque hay una narrativa que ya está hecha y que si tú buscas una opinión diferente, pues va a ser complicado. Y por eso te agradezco que me hayas hecho el espacio, a pesar de que a lo mejor no es mucho el giro, pero con mucho gusto y me dio mucho gusto conocerte y me la he pasado muy bien aquí.
Muchísimas gracias por haber asistido. Muchísimas gracias por haberte dado tiempo en tu agenda, que ya se nos iba. Sí, ya, casi. De hecho, me mandó un mensaje. Hola, estoy en Mexicali. Sí. Y yo así como que, ¿y quién es? Se fue por otro lado, pero sí, ya sé. Se quería suscribir. Sí. Oye, pero aparte de eso, sí, invitar a todos a seguirte, a suscribirse, a todo, apoyarte. Y también de mi lado, si tienen interés un poco en estos temas, pues que me sigan si quieren en YouTube. Yo no soy así como que un super blogger ni nada de eso, pero todo lo que hago, mis conferencias, mis entrevistas y todo eso, lo subo a un canal de YouTube que estoy tratando de reestructurar ahora y lo pueden encontrar así como Arturo Gal. G-A-L, Arturo Gal. Sí, es que ese era el punto y por eso me pareció interesante. Cuando vi tu perfil, dije, tiene algo importante que decir. Dije, un mexicano que vive en Alemania y que aparte critica cosas acá de aquel lado, dije, vamos a ver, tiene algo interesante. Y pues sí, nosotros compramos la historia que nos venden, claro, las cadenas de acá. Sí. No vemos cómo está en realidad el conflicto allá y es importante tener otra perspectiva del tema. Bueno, ya llegaron hasta el punto en que yo me imagino que han forzado al gobierno mexicano a también prohibir RT, porque hasta hace poco todavía RT se podía ver acá en México y yo usaba un VPN para poderlo ver desde Alemania y me encuentro con la sorpresa que ya tampoco aquí. Yo nada más uso un PN, el VPN no. El VPN. Sí, okay. El VPN. Muy bien. Pero sí, o sea, me pareció importante, me pareció interesante tener a alguien así que nos hablara de algo un poquito diferente y que nos sacara más de la burbuja. Aparte de que ya nadie está hablando de la guerra en Ucrania. Exacto, es un tema que ya como tú dijiste. Ni la decir, nada. O sea, y es algo importante de recalcar que sigue presente, que sigue pasando y que muy probablemente tenga consecuencias que indirectamente nos pueden llegar a afectar. Ya las tuvo. Todas estas inflaciones que vemos, costo de combustibles, de gas, de todo eso en Alemania, ya sabemos. De hecho, eso me estaba acordando ayer que pasé por Costco, antier que pasé por Costco. Ay, deberías de comprar gasolina aquí. Y yo, que está más barata. Y yo, pues, está igual de pinche cara en todas partes. O sea, ya nos acostumbramos a todo eso, a que haya conflictos allá, que suben las cosas acá. Primero sí respingamos y ya después no decimos nada. Ya se nos olvida. Ya todos nos acostumbramos a que la gasolina cueste 22 pesos de litro. Sí. Y pues así, muchísimas gracias. Muchísimo gusto. Gracias a ti, Joana. Síganlo en todas sus redes sociales. Se las vamos a dejar en la descripción. Sigan a mis amigos de Luma, Luis. Aquí estamos, en nuestra casa. Y a mí, Doctora Sensual, en todas mis redes. Se quedan en la descripción. Y comenten con un emoji. ¿Qué emoji te gusta? El que sea menos el de la berenjena. Menos el de la berenjena, entonces. Comenten con la berenjena. Denle like, amigos. En el que les guste, no importa. Denle like, amigos. Y síganos aquí. Compartan, por favor. Compartan y denle like a este episodio. Y alburenos también. También se vale, cómo no. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Nos vemos. Adiós.